Hola, hola, estás caminando con Gigi y bueno, como les dije, estos son los videos de reflexiona y solo tú decides. Y bueno, ayer vimos un poquito de la confesión de Pedro y quién era Cristo y hoy vamos a ver que Cristo, que Jesús también es el Hijo de Dios y él mismo hace muchas referencias bíblicamente y lo vamos a ver de que afirmando de que efectivamente Él es el Hijo de Dios, que Él fue enviado por el Padre para esa misión tan bonita que fue salvarnos, para que tú y yo tuviéramos vida eterna. Vamos acá. Entonces, tú eres el Hijo de Dios, Él es el Hijo de Dios, Jesús es el Hijo de Dios. Eso quiere decir que Él es el Hijo legítimo. Él tiene el ADN de Dios. Y a diferencia de nosotros, nosotros somos hijos adoptados de Él. ¿Y qué conciencia Cristo tenía de Él mismo? ¿Sí? Y podemos verlo aquí en Lucas 2, 46, 52, cuando él era muy pequeño y tuvieron que ir a la sinagoga. María y José, su papá putativo y su madre María, fueron porque todos los años iban allí y Jesús se quedó en la sinagoga y esto es lo que dice. Entonces Lucas 2, 46 al 52 dice así. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo. O sea, él se perdió. Y los papás súper angustiados. Y él estaba en el templo. Sentado en medio de los doctores de la ley, oyendo y preguntándoles. Y todo lo que oían se maravillaban de su inteligencia y sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que él les habló y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y gracia para con Dios y para con los hombres. Entonces sus padres no entendieron, pero Jesús mismo tenía una conciencia de él mismo que él era el Hijo de Dios. Y él estaba allí en esta sinagoga haciendo los negocios del Padre, pero no era de su padre putativo José, era de su Padre Dios, su Padre que lo había enviado desde los cielos a esta tierra para salvarnos, para enseñarnos. Como dije, vamos a estar viendo su divinidad, pero también vamos a estar viendo lo que es lo que él hizo aquí, es su obra como en la humanidad, como hombre, lo que hizo él, pero él tenía esa conciencia. Y también en Mateo 3:17, vamos aquí a Mateo, atrásito, en Mateo 3:17 dice: y hubo una voz en el cielo que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Eso lo dijo el mismo Dios en forma de paloma cuando Jesús se estaba bautizando. Juan el Bautista lo bautizó y descendió como paloma y dijo, a Dios hablando, dijo: y este es mi hijo amado. Confirmó que tengo complacencia. O sea, Dios Padre se complacía en Jesús y Jesús lo sabía. Era ese hijo Dios, ese hijo amado, nada más y nada menos. También en Mateo 4:3, el enemigo sabía quién era, así que lo tentó Satanás. Y acá dice: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y respondió y dijo: escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Porque el enemigo también le dijo, si eres el Hijo de Dios, porque sabía que Jesús era el Hijo de Dios y lo estaba tentando, y varias veces dijo, en el verso 6, el 4 dice, si eres Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a los ángeles mandará cerca de ti, en sus manos sostendrás, para que no te tropieces en pie y en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez lo llevó el enemigo en un monte muy alto y le mostró los reinos del mundo y la gloria y todo lo que él tenía. Y Jesús dijo, vete, Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. El enemigo sabía también que él era hijo de Dios y lo tentó con eso. Pero Jesús no se dejó manipular porque él sabía que era hijo de Dios, ese hijo de Dios amado. Y lo afirma Jesús mismo también en Juan 5:17. Dice, y Jesús respondió, mi Padre hasta ahora trabaja, yo también trabajo. Los judíos no entendían esto, no comprendían. Como vimos ayer, se les había revelado a Pedro que él era el ungido, él era el Mesías, él era el prometido, él era el Cristo. Pero él también era el Hijo de Dios que estaba viviendo entre nosotros para darnos ejemplo, pero para venir con esa misión súper bonita que es darnos vida eterna. Y él mismo dice, yo trabajo, mi Padre trabaja. Él no se cansa, sabía que él mismo era hijo de Dios, era un hijo que se dirigía a Dios como Padre también. Sí, y era un hijo diligente, no negligente, era un hijo de Dios diligente. Y vamos a ver ahí en Juan 16, versículo 17, 18, dice, entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Decían pues, no quieres decir con todavía un poco, no entendemos lo que habla. Y aquí Jesús estaba hablando de que él iba a ir al Padre, iba a resucitar, que esperaran un poco porque él volverá. ¿Sí? Jesús dijo, yo soy hijo, esperen un poco, yo vuelvo y regreso. ¿Sí? Y no entendían los discípulos. A veces nuestro corazón todavía no entiende que Él es el Hijo de Dios, 100% Dios, pero 100% hombre se hizo para poder vivir en esta carne, lo que era los sufrimientos de la carne y todo eso, pero saber que Él pasó todo sin pecado, sin mancha, para darnos ese ejemplo tan bonito de quién era Él, ¿sí? Entonces ese Hijo de Dios, aquí en el 20:21, vamos a ver Juan 20:21, dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo los envío. ¿Qué está diciendo Jesús? Él estaba enviando a sus discípulos en dos para también anunciar las virtudes, pero estaba diciendo, así como el Padre me envió, yo también los envío a ustedes. Les di una comisión, pero les está recalcando otra vez, yo soy hijo de Dios. El Padre me envió a esta tierra con una misión, con un propósito, con un destino, y Jesús mismo lo afirmó. Y en el 25 dice ahí en el mismo Juan 20:25, y le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, sí, no viere en sus manos las señales de los clavos, y metieron en el dedo en lugar de los esclavos, y metiere mi mano en el costado, ¿no creeréis? Entonces estaba hablando sobre la incredulidad, o sea, yo soy hijo de Dios, había muerto, había resucitado, y aún así viéndolo, no creyeron. Entonces Jesús dijo, yo estoy aquí, yo sí resucité, soy hijo de Dios. ¿Sí? En Mateo 11, vamos otra vez a Mateo, en Mateo 11, 27,
habla otra vez confirmando de que efectivamente Jesús afirma que Él es Hijo de Dios y la importancia de esto es muy grande. 11:27 dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni el Padre conoce a alguno sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. A quien Jesús quiera revelarse como ese Hijo, ese Dios. Y para esto es necesario tener esa relación, intimidad con Dios, esa cercanía, porque parte de la palabra de Dios es la voz de Dios. Y parte de esto es que a través de la palabra conocemos quién es Jesús, conocemos quién es Dios y Él quiere darse a conocer. Y hoy nos dice que Él es Hijo de Dios, nos lo deja muy claro de que es 100% Dios, 100% hombre, pero también fue Hijo de Dios enviado con esa misión. Y vamos a ver la misión tan bonita que hizo Jesús. Para eso fue enviado, para que tú y yo tuviéramos salvación, tuviéramos vida eterna. Y ahí en Juan 6:39 lo dice muy claro, dice: y esta es la voluntad de mi Padre, o sea, de Dios. Jesús se refiere a Dios como Padre, porque sabía que Él era Hijo, el que me envió, que de todo lo que me diere no se pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero, que nada se pierda. Vino a dar la vida por ti y por mí, por esta humanidad, por el mundo, para que nadie se pierda. Ese era el objetivo, la meta de Jesús, el Hijo de Dios. Y es súper lindo. El 18:20, Juan 18:20 afirma más sobre esto. Vamos a ir a Juan 18:20. Dice: Jesús respondió: yo publicaré y he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. Jesús no ocultó quién era. Él dijo: yo no voy a ocultar quién soy, que soy hijo de Dios, que soy hijo de Dios. Él no ocultó su obra, Él no ocultó nada, porque Él quería darse a conocer y Él quiere darse a conocer. Por eso la palabra de Dios es tan importante. Y ahí en el 6:40, en Juan 6:40 dice: y esta es la voluntad de mi Padre que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, o sea Jesús, y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Vamos a ver el 54, Juan 6:54. Y el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y vamos a ver qué dice el 11:25. Dice: y les dijo Jesús: yo soy la resurrección, la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive, cree en mí, no morirá eternamente. ¿Cree esto? Y le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha sido enviado a este mundo. Y vamos a ver, Él es el que da vida. Jesús, el Hijo de Dios, da vida. Para eso vino. Vino para salvarnos y dio su vida, y el Padre lo ama mucho. En el verso 10, 17, 18 dice: Juan 10, 17, 18 dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo
de mí mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Ese mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a ver, volvió a ver, y muchos de ellos decían: ¿quién es este? Tal vez demonio tiene, y fuera de sí, ¿por qué le oís? Decían otros: esta palabra no son de demonio, pues ¿acaso demonio abriría los ojos de los ciegos? Celébrense en Jerusalén fiestas y era invierno en ese tiempo, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbáis nuestra alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y Jesús le respondió: os he dicho, y no creéis la obra que yo hago en mi nombre, el nombre de mi Padre. Ella da testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo doy la vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. ¿Qué estaba diciendo ahí? Le está diciendo: oye, tú sí eres el Hijo de Dios. No, y dice: no, pero el enemigo no puede sanar a los ciegos, no puede traer sanidad a los enfermos. Realmente este es el Cristo. Y le dicen los escribas: ¿por qué nos has dicho abiertamente que eres Hijo de Dios? Y Jesús dice: yo sí les he dicho, he sido abierto con ustedes, he anunciado que soy el Hijo de Dios, he anunciado que soy el ungido, que soy el Mesías, que sí vine a esta tierra para salvarlos, y ustedes no creéis. Entonces, esa es la clave, gente: crean, Él es el Hijo de Dios, Jesús es el Hijo de Dios. Muchas veces la historia lo ha testificado. ¿Y qué habría pasado? ¿Qué habría pasado si Jesús dice que es el Hijo de Dios, pero no lo es? No hubiera permanecido la Biblia. Creo que no hubiera permanecido el cristianismo por tantos años. Cristiano viene de seguir a Cristo, de seguirlo a Él, más que una religión, más que eso, es una relación con Dios, y que Él sabía ese plan de salvación para ti, para nosotros, para ti, para mí, para esta humanidad, porque no podemos salvarnos a nosotros mismos si no necesitamos ese Salvador. Pero ¿qué habría pasado si Jesús es el Hijo de Dios y no dice nada? No habríamos conocido quién es Él. No habríamos sabido quién es Cristo. No habríamos sabido su obra. Sería muy triste no conocerlo a Él. Y algo muy bonito es que Jesús es el Señor. Él es precioso, y Él quiere darte a conocer a nuestras vidas. Y Jesús mismo los mismos predicadores en el Evangelio no necesitaban explicar el significado del nombre de Jesús. Porque habían aprendido la lección, porque durante años Jesús les había enviado, durante la historia, había enviado diferentes mediadores para salvar al pueblo de Israel, para salvarnos a nosotros mismos, pero esta vez estaba cumpliendo en Jesús, y realmente de una vez y por todas, esa salvación de nuestra alma, esa salvación de nosotros mismos. Entonces, el cristianismo entendieron que es el mensaje del Evangelio, y el Evangelio es Jesús, que significa sobre la cruz del Calvario, Cristo. Cristo cumplió la misión indicada por su nombre, porque el Salvador a la gente a la gente del pecado implica expiación, y la expiación implica muerte, y Él vino como Hijo de Dios, nos dio ejemplo, nos dio leyes espirituales, nos dio muchas reglas de oro para saber cómo vivir esta vida, y eso es Jesús mismo. Quiere darse a conocer a tu vida, dale la oportunidad. Solo tú puedes pensar, reflexionar, y solo tú puedes decidir si lo aceptas en tu corazón.
porque dice que si confesáramos con nuestros labios que Jesús es el Señor, que murió y resucitó, y creyéremos en nuestro corazón y confesáramos en nuestros labios, entonces seremos salvos. Y eso es lo que Él quiere, demostrar su salvación para nosotros, para toda la humanidad. Y es especial, es muy especial poderlo conocer. Y esta parte es eso, es dar un poquito de lo que Jesús mismo es y lo que ha hecho, y confirmar de que Él es ese Hijo de Dios, y lo que dice la Biblia. Realmente estoy leyendo lo que dice la palabra de Dios, que es aquella la cual el Padre se comunica. Sí, esa palabra de Dios es la palabra por la cual Dios mismo se comunica con nosotros, y es por medio de la palabra que expresa su poder, omnisciencia y su voluntad para con tu vida, para con tu familia, para lo que Él quiere hacer. Él quiere traer sanidad, Él quiere traer salvación, Él quiere traer muchas cosas buenas a tu vida. Solo tú decides si abrir tu corazón y seguir a Él. Yo te diría, es el mejor camino que yo he elegido, es el mejor camino que me gustaría que tú eligieras algún día. No esperes que sea demasiado tarde, y nada, solo tú decides si lo aceptas o no en tu corazón. Espero que tengas una buena noche y que el Señor te bendiga grandemente. Esto fue Caminando con DJG, y si te gustó el video, dale like y no se te olvide suscribirte. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye.